Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Es para mí y para el grupo de hermanos que hemos planeado estas predicaciones en español en las próximas semanas de este año 2021. Es un tremendo gusto y un tremendo placer poder estar con ustedes. Ya estuvimos en oportunidades pasadas en otro canal. Quisiera también informar rápidamente que por un error técnico me está pasando en mi canal personal, pero bueno, las próximas predicaciones estarán pasando en el canal que ha sido designado para eso, que se llama Dios es mi refugio. Así es de que, sin más, quisiera darles la bienvenida a estas predicaciones y nos daría un enorme gusto y un enorme placer que ustedes nos acompañaran, queridos hermanos, estando presenciales en estas reuniones cada día miércoles a partir de esta semana a las 8:30 de la noche en la hora del este de Canadá. Eso significa que será pasado en vivo a las 7:30 hora de Centroamérica, hora de México, que es donde tenemos pues muchos contactos. Así es de que, sin más decir, quisiera que me acompañaran y que pudiera usted, si tiene una Biblia a la mano, abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a leer uno de los versículos más utilizados en la predicación del Evangelio, libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Romanos 6, 23 es un versículo muy corto y dice así la palabra de Dios: porque la paga o el salario del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Lo leemos otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo he querido abordar este tema para comenzar, porque me ha parecido siempre, amigos, que el tema del pecado siempre es un tema muy, muy sensible. Y muy tristemente, y raramente de la mayoría o de muchas iglesias en nuestros días, pues refusan o no tienen en sus agendas el predicar abiertamente acerca de esta palabra. Parecería como que si la mayoría de las personas están en nuestros días, están dispuestas a escuchar cualquier cosa, casi cualquier cosa, y creerlo antes que escuchar y creer a la palabra de Dios. De una manera general, podríamos decir que a nadie o muy pocas personas les gusta escuchar acerca de pecado o de la consecuencia del pecado, según el versículo que hemos leído, que es la muerte, de juicio eterno. A la mayoría de los predicadores de estos tiempos tal vez no les gusta predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre preciosa que fue derramada en aquel lugar llamado el Calvario, en la horrenda cruz, a causa o por causa de nuestros pecados. Y el resultado es de que la palabra de Dios ha sido virtualmente extinta. Son muy pocas iglesias que predican aún un mensaje claro del Evangelio, a tal punto que ha sido casi borrada de nuestro vocabulario en estos días. Leía yo hace algunos días acerca de la más grande iglesia en los Estados Unidos. Es conocida como la iglesia de Lakewood, en Houston, Texas. En esa iglesia se reúnen más o menos 30,000 personas cada semana en sus instalaciones. Es un edificio muy grande. El pastor principal y uno de los fundadores es el señor Joel Osteen. No sé si usted ha tenido la oportunidad de acceder a uno de sus libros. Su ministerio alcanza muchísimas personas, alrededor de 100 millones de personas alrededor del mundo, a través de la televisión o a través de las redes sociales, le siguen semana a semana, escuchando
sus mensajes. Y leyendo la historia de este hombre, el señor Osteen, leía yo que su primer libro fue publicado en el año 2006. Y el título de este libro era Su mejor vida ahora. 7 pasos para vivir a su completo potencial. Este libro fue vendido, millones y millones de copias fueron vendidas. Y en ese mismo año, en el año 2006, fue considerado una de las 2 personas más fascinantes en los Estados Unidos. El señor Osteen es ampliamente conocido por predicar el llamado evangelio de la prosperidad. Y para decirlo de una forma resumida, podríamos decir que su mensaje es orar a Dios por prosperidad. Y está basado pues en la simple noción de que Dios quiere cristianos que sean abundantemente exitosos, especialmente financieramente. Esto podría darnos tal vez una fotografía, una imagen de lo que muchas, si no la mayoría de las iglesias predican en nuestros días. Yo quisiera decirles, traigo esto a consideración, amigos y amigas, porque estas 6 letras que componen la palabra pecado es la exposición de la más básica, de la más fundamental, de la más escritural y la más histórica razón de todo el dolor, de todo el miedo, de todas las enfermedades y las lágrimas y el caos y la confusión y la muerte, de la cual tenemos experiencia día a día. Toda esta confusión y caos y muerte son el resultado de esta palabra de la que muchos refusan tan siquiera mencionar en sus predicaciones. Todas estas cosas que son desgracia para el ser humano, el dolor, el miedo, las enfermedades, todo esto, son todas ellas de esta palabra. 6 letras, pecado. ¿Y qué hemos leído en Romanos 6:23? Bueno, hemos leído que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo con la instrucción del Espíritu de Dios hace alrededor de 2000 años. Pero el hecho o la consecuencia se mantiene aún intacta. Este versículo es tan verdadero como lo fue el día que fue escrito. La paga del pecado es muerte. Nunca ha sido reducida con el pasar del tiempo. El peso y la verdad que hay en este versículo de la Biblia, el libro de Romanos capítulo 6, nunca ha dejado de ser. Nunca ha dejado de ser verdad porque han pasado ya 2000 años. Seguramente me esperaría que dentro de algunas de las personas que están escuchando esta predicación esta noche, hay personas que no les gusta escuchar acerca de esto, de pecado, de muerte, de infierno. Yo quisiera decir o sugerir o pedirle que no sea como hace el avestruz, ¿no? El avestruz que mete su cabeza en la arena para alejarse de la realidad o para alejarse de algún peligro. Yo no quisiera que usted, mi amigo, y quisiera motivarle e invitarle a que abra sus ojos y que abra sus oídos a los hechos y a la verdad que es predicada en la palabra de Dios. ¿Podría usted refusar escuchar una predicación acerca de lo que significa el pago del pecado, el salario del pecado? Usted podría tratar de
de alejarse del horror que representa la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero eso no le dará ningún beneficio ni ninguna ventaja por sobre nadie. ¿Por qué le digo esto, amigo y amiga? Bueno, pues porque los hechos permanecen intactos. Pecado es aún pecado. Y muerte es aún muerte. Y el salario del pecado es muerte. Leemos en Ezequiel, capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. También leemos en Santiago, capítulo 1, versículo 15. Dice esto: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado o provoca el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. La concupiscencia engendra o concibe el pecado, y el pecado, cuando es consumado, engendra o da luz a muerte. De una manera general, podríamos decir que la mayoría de las personas tratan de minimizar el resultado, la consecuencia del pecado, o lo que resulta del pecado. Pero esa actitud no cambia los hechos. No cambia los hechos. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, después de la muerte, el juicio. Sí, mi amigo. La palabra de Dios nos advierte que hay un juicio que viene. Y más allá aún, los sujetos de pecado y de muerte ocupa, o el tema del pecado y la muerte ocupa un gran lugar en las Escrituras, de que nosotros no podemos pasarlo por alto. El Señor Jesucristo, él mismo habló muchísimo del pecado y de la muerte, más que sobre otros temas, que la consecuencia del pecado era la muerte, y de la perdición a venir, y del juicio a venir, y de la ira de Dios. Es por eso, mi amigo y mi amiga, que en estos minutos que nos quedan por delante, yo quisiera, en fidelidad a mi Dios y por amor a su alma, que yo he querido traer delante de ustedes esta noche este tema. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y haciendo esto, yo quisiera enfocarle a usted, a alguien. Yo no quiero enfocarle a usted un grupo religioso, no quiero enfocar en usted un credo, no quiero enfocar a nadie más, sino al Señor Jesucristo. Yo quiero enfocar a usted al Señor Jesucristo, de quien Juan, aquel que fue llamado el Bautista, declaró esto cuando le vio al Señor. Cuando Juan vio al Señor bajando hacia él, cuando Juan estaba bautizando en el río. Y Juan dijo de él: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí. Esa expresión me gusta muchísimo. Implica el enfoque sobre este sujeto, sobre esta persona en este caso. Y aquí dice Juan el Bautista: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único, el Señor Jesucristo, que puede quitar, que puede remediar el problema que todos los hombres, usted y yo, y todos los hombres en este mundo, en todas las generaciones hemos tenido. Es el problema del pecado, y esa fue la causa por la cual Cristo vino a este mundo. Esa es la causa por la cual hace algunos días nada más hemos celebrado la venida del Señor Jesucristo en la fiesta de la Navidad. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el versículo 24, capítulo 2, dice: quien llevó él mismo, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero. Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Amigo, mi amiga, créame que no es un placer personal hablar esta noche acerca de temas como el pecado, la muerte, el infierno, el lago de fuego eterno. Pero si no lo hago, yo estaría negando la verdad de la palabra de Dios. Estaría fallando en advertirle acerca de la ira de Dios venidera. Esa ira de Dios que espera a todos aquellos que refusen creer en su palabra, que refusen creer en la vida eterna que es en Cristo Jesús. El evangelio tiene un carácter de advertencia. Tiene un carácter de advertencia. Advierte a los hombres, a aquellos que escuchan el mensaje, de que el tiempo es corto y de que el día de la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Yo he dicho más de alguna vez que todos sabemos que moriremos, ¿no es cierto? Todos sabemos, porque es ley de vida, ¿no? Sabemos que nacemos, crecemos, vivimos, procreamos y luego viene la muerte. De esos todos estamos muy... El evangelio tiene un carácter de advertencia y dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Cómo Dios salva? ¿Cómo puede ser este pecado entonces expiado? Presentado como apropiado delante de Dios. Eso es la palabra expiación, quiere decir. Una presentación apropiada delante de Dios. ¿Cómo el pecado puede ser conciliado con Dios? ¿Cómo puedo llegar yo con Dios a un entendimiento, a una conciliación de mis pecados? ¿Cómo pueden ser mis pecados ser redimidos y perdonados? Todas estas respuestas están en Cristo, en Jesús Cristo, el Hijo de Dios, y su obra hecha en la cruz del Calvario. Sin amigos, el pecado debe ser expiado, debe ser conciliado y debe ser perdonado. De otra manera, no hay salvación para ninguno de nosotros. Si no hay expiación y conciliación y perdón de pecados, entonces usted y yo estamos eternamente perdidos, mi amigo. Si removemos la realidad del pecado, no tenemos ninguna razón de predicar a Jesucristo y a su muerte vicaria por nosotros en la cruz del Calvario. No hay razón de predicar a Cristo. Si el pecado no tiene consecuencias graves, no hay razón de predicar a Cristo. Cristo vino a este mundo para salvar pecadores. Usted, mi amigo, debe de estar en ese rango de individuos. Si usted no se considera pecador, entonces Cristo no vino por usted. Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Esa es la posición del creyente verdadero. Aceptar que yo soy el primero de los pecadores. Aceptar nuestra condición de pecados. Para poder esperar redención de mis pecados, para poder esperar pago por mis pecados, es necesario primeramente considerarme pecador delante de Dios. ¿Qué es entonces pecado? ¿Qué es lo que queremos decir con
con esta palabra. ¿Qué significa estas 6 letras de la palabra pecado? Pues, de acuerdo a la palabra de Dios, es muy simple. Es todo aquello que es contrario a la persona, a la palabra y a la voluntad del Dios infinito, del Dios santo. Todo lo que es contrario a su carácter, todo lo que es contrario a su persona, todo lo que es contrario a la moral de Dios, a su palabra y a su voluntad, es pecado. Básicamente, entonces podemos decir que pecado es la rebelión en contra del Dios que es justo, el Dios creador, de nuestro Dios. Quisiera también decir, como una mención rápida, mi tiempo casi se acaba. Quisiera también decir que el pecado no se origina necesariamente en nuestros miembros corporales. No se origina en nuestras manos, no tiene su origen en nuestros pies, aún en nuestra cabeza, ni aún en nuestros ojos o en nuestra lengua. La palabra de Dios dice que el pecado tiene su origen aquí, en el pecho, en el corazón de cada ser humano. La palabra de Dios nos dice de que todo lo que sale del corazón es deshonesto, que el corazón es pecador, es intrínseco, está en la naturaleza del hombre, de manera de que todas las cosas malas, la deshonestidad, la inmoralidad, la violencia, tienen su causa, su origen en el pecho de cada ser humano. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 15, que todos los malos pensamientos, los asesinos, los adulterios, la fornicación, los que roban, los falsos testimonios, las blasfemias, todas ellas proceden del corazón. ¿Cree usted eso, amigo? ¿Cree usted todo lo malo que hay en su corazón? En mi corazón. Verá usted, el pecado no es un acto en sí mismo. Es más bien como una actitud delante de Dios y delante de su voluntad. Pecado es desobediencia a lo que nuestro Dios santo ha expresado en su palabra, o que se expresa de quién es él mismo, de su carácter, de su persona. Sabemos que el primer pecado entró al mundo allá en el jardín del Edén, allá en los días de la creación. Los primeros padres, Adán y Eva, transgredieron la ley de Dios, la ley que Dios había dado, de no tomar del fruto de aquel árbol. Y ellos, engañados por Satanás, accedieron y comieron. Y a veces, mi amigo, yo me pongo a pensar, si lo vemos de una manera rápida, lo simplista que puede parecer este pecado. Si lo pudiéramos comparar con pecados que conocemos actualmente en la humanidad: asesinar, adulterar, abortar. Son pecados que tienen una dimensión bien grande. Y cuando lo vemos comparando otro tipo de cosas, podríamos decir, bueno, este pecado en verdad no parece tan grave, desobedecieron a Dios. Pero ese pecado fue la consecuencia, o es lo que provocó todo esto en la humanidad por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 que por un hombre el pecado entró al mundo. Y por el pecado la muerte. De manera que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
Pecaron. Fíjese bien. Un pecado que puede parecer simplista, viéndolo de una manera rápida, no estoy entrando en un análisis de las consecuencias de ese pecado, estoy pensando nada más en un pecado de desobediencia a Dios, que llevó a que la humanidad acarreara esa consecuencia, según la palabra de Dios. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado y la muerte entró a causa del pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por toda la generación, por cuanto todos pecaron. Amigos, mi tiempo se acaba y yo quisiera tratar de traer delante de ustedes que la naturaleza del pecado, el peso del pecado delante de Dios, puede verse muy claramente en el Calvario. ¿Cuánto significa el pecado delante de Dios? ¿Cuánto peso tiene delante de Dios? Porque hay muchos que predican un Dios que es ligero, un Dios que es casual, un Dios que parece ser, que no parece ser justo. Pero la naturaleza del pecado es expresada y puede ser observada claramente con lo que pasó aquel día hace un poco más de 2000 años, afuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, donde Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, fue llevado, fue crucificado. Dice la palabra que Dios lo entregó por voluntad propia en manos de inicuos y fue puesto a muerte. Y dice en Romanos capítulo 8 que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó ni a su propio Hijo. Tal es la grandeza y la inmensidad del amor de Dios. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros, pecadores. ¿Y quién era aquel a que Dios entregó? Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, que Cristo, al que no conoció pecado, era puro, perfecto, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en Cristo. Dios entregó a aquel perfecto Hijo que no conoció pecado en su vida aquí en la tierra, pero que por amor a nosotros, por salvarnos a nosotros, usted y yo, pecadores perdidos y culpables, por nosotros Él se hizo pecado allá en la cruz y recibió el castigo, la ira de Dios que usted y yo merecemos. ¿Para qué? Para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. La justicia de Dios solo puede ser hecha estando en Él, en Cristo. ¿Está usted en Dios? ¿Está usted en Cristo, mi amigo y mi amiga? ¿Ha recibido usted a Cristo como el Salvador de su vida? ¿Le ha aceptado? ¿Ha reconocido que su muerte vicaria en el Calvario fue por usted? Este fue Jesucristo, el Hijo de Dios, quien siendo santo, sin mancha, sin pecado, más aún en su condición, dice la palabra de Dios en Filipenses que el Señor se despojó a sí mismo, no considerando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, Dios hecho carne. Y Dios en esa condición de hecho hombre, se despojó de su condición de Dios y fue llevado al Calvario en voluntad propia y se entregó a sí mismo, entregó su vida por la nuestra, por los pecadores.
Para terminar, solamente quisiera expresar lo agradecidos que cada uno de nosotros que conocemos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas debemos tener día y noche. Por la verdad que leemos en aquel hermoso versículo en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ojalá, mi amigo y mi amiga, que usted pueda esta noche, ¿por qué no esta noche venir a ese conocimiento y a conocer a Cristo como el Salvador de su vida propia? Oramos porque así sea, que el Señor le traiga a los pies de la cruz para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar brevemente y así terminamos esta reunión. Padre, te damos gracias de nuevo por esta nueva oportunidad que tenemos de comenzar de nuevo esta serie de predicaciones. Padre, predicamos porque las predicaciones sean simples, pero con poder, con poder basados en la palabra de Dios, y que esto pueda servir para que alguien o muchos que están escuchando estos mensajes puedan venir al entendimiento y al conocimiento de Jesucristo como el Salvador de sus propias vidas. Oramos por eso, sabiendo que esta es tu voluntad, y todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amigos, les invitamos para que sintonicen con nosotros para el próximo miércoles 13 de enero, el próximo miércoles 13 de enero a las 8:30 para otra predicación. Así que sin más decir, me despido de ustedes dándole las gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.